Y vemos a este grupo de personajes en todo su esplendor. Vemos a este grupo de Thunderbolts, o debería llamarlos los nuevos. Concuerdo bastante con lo que se dice en redes sociales. La película estuvo bastante buena, pero esto fue lo único que no me gustó del filme. Hola, ¿qué tal amantes del cine y de las buenas historias? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Solamatográficos. Muchachos, hoy toca hablar del estreno más reciente de Marvel Studios, la película de Thunderbolts, o debería llamarlos Los Nuevos Vengadores. Una cinta que causó revuelo por su alta aceptación en proyecciones de prueba y premieres, al punto en el cual es considerada uno de los mejores estrenos de la fase multiversal. Una ganga a la cual se le tenía muy poca fe desde el momento en que se anunció, pero al parecer será la sorpresa del año. Estaré por supuesto analizando tanto lo bueno como lo que no me llegó a gustar. Hoy te lo daré absolutamente todo: análisis, sensaciones generales, opiniones unpopulares, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que debo mencionar antes de que inicie el video es que no estaré narrando como tal lo que pasó en la película. Daré una overview al principio para que pues tengas un poquito de contexto, pero lo que quiero tratar de decir es que este no es un video para una persona que todavía no ha visto la película. Y si no has visto la película, pues puede que alguna de las cosas que esté diciendo pues te confundan un poquito. Así que antes de comenzar con el video, te recomiendo que vayas a ver la película, porque además contiene obviamente spoilers. Sin embargo, si aún no te has visto la película, por supuesto, date una vueltita por mi canal, en donde podrás encontrar un video dedicado a, pues, a priori, antes de entrar a las salas de cine, dándote un poquito de contexto sobre esta película, sus personajes y por supuesto lo que podrás ver en salas de cine. Si te gusta, por supuesto, dale un fuerte like, y si te gusta también el contenido de Marvel, suscríbete a este canal porque aquí solo hablamos de eso. Ahora sí, será un video un poquito extenso, así que prepárate y ponte cómodo porque aquí te lo cuento absolutamente todo. Mi nombre es Didier Solanilla y esto es Solamatográficos. Hola, ¿qué tal amantes del cine y de las buenas historias? Hoy toca analizar una película que me ha gustado bastante, me ha entretenido. Estoy hablando pues de la película de Thunderbolts. Una película que a pesar de que tiene una historia previsible, algo que ya hemos visto varias veces en el género de superhéroes, pues creo que estuvo bastante bien adaptada, y a pesar de que puedes predecir lo que va a pasar, termina dándote sorpresas. Sobre todo por el tema de que siento que es una película que trae de regreso ese elemento de interconexión que habíamos perdido en ciertas producciones de Marvel. Sí, hay películas que interconectan con otras de alguna forma, pero siento que esa identidad, ese elemento de conectividad de qué va a pasar después, se había perdido un poquito con los últimos estrenos de Marvel, pero en esta entrega se da, y sobre todo se da una frescura bastante orgánica. Pasaremos a hablar de esto un poquito más adelante. Y por supuesto la película, siento que es una sorpresa porque cuando se anunció por primera vez no se le daba ni un duro por esta película, pero siento que estuvo muy por encima del nivel del que se iba a esperar, y pues se posicionará como la sorpresa en el cine, especialmente pues en el cine de superhéroes. Ok, vamos rápidamente con un poquitito de el contexto de qué trata la película. Y básicamente esta película de Thunderbolts nos plantea cómo la nueva directora de la CIA, Valentina Allegra de Fontaine, ha estado involucrada no solo en operaciones encubiertas con distintos superhumanos, seres alterados, exmiembros de la Sala Roja, sino que también ha estado de alguna forma supervisando la creación de un nuevo superhumano, el proyecto Sentry. Lo que pasa es que esta actividad de crear a este personaje es un tema ilegal, y obviamente esto pone o mete en un lío a Valentina, la cual está siendo investigada por el estado de la ciudad de Nueva York, y obviamente ella tiene que tratar de deshacerse de toda prueba de sus actividades ilegales, tanto de los papeles del proyecto Sentry y de la evidencia, tanto de sus, digamos así, sus perros,
sus soldados que han estado actuando encubierta. A raíz de este programa del proyecto Sentry, que pasaré a explicar un poquito más adelante, se crea a un nuevo individuo que es pues todopoderoso y básicamente al ser inestable emocionalmente, lo que pasa es que se sale de control y estos personajes que son, por decirlo así, seres irrelevantes, seres que sí tienen buenas capacidades para cumplir misiones, se tengan que unir en contra de Valentina, y no simplemente esto, sino que se tengan que al final convertir en una clase de héroes o antihéroes protectores, los cuales pues tienen que enfrentar a esta amenaza de Sentry, que ha emergido como una amenaza que está muy por encima del nivel de poder de este grupo, que es pues prácticamente un nuevo personaje que es la parte oscura de Sentry, conocido como el vacío o The Void. Esa es básicamente la trama, el plot que nos plantea esta nueva entrega de Thunderbolts, y es una película que siento yo ha tratado muchos problemas del mundo real, sobre todo temas que tienen que ver con la psicología, temas que tienen que ver con las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que siento que con lo que podemos empezar es con las sensaciones generales que me ha dejado esta película de Thunderbolts. Si tuviera que describirle la película a alguien que aún no la haya visto, diría que te imaginaras que la película de The Avengers tuviera un hijo con las primeras series de The Boys. Y es que la película me da vibes de ambas franquicias. Se hablaba mucho de el Suicide Squad de Marvel, lo cual encaja bastante bien a rasgos generales. Un equipo de antihéroes que enfrenta una amenaza muy por encima de su nivel de poder. Pero elementos como las escenas de acción en la ciudad de Nueva York me recordaron mucho a la primera película de Vengadores, y otros elementos me parecieron inspirados en la serie de The Boys. No es tan sangrienta y cruda como The Boys, pero tuvo cositas en las que profundizaremos más adelante. Me gustaría empezar por lo bueno. Trataré de mencionar los puntos buenos, los cuales pues fueron muchos, y también meteré un poquito lo que no me gustó ya casi para el final, y dejaré lo mejor, lo que me pareció mejor pues para el final del análisis. La película empieza mostrándonos el estado actual de Yelena Belova, una ex-widow y hermana adoptiva de Natasha Romanoff. La última vez que vimos a este personaje fue en la serie de Hawkeye, momento para el cual ya trabajaba para Valentina Allegra de Fontaine. Yelena se ha dedicado en los últimos años a trabajar encubierta para la directora de la CIA, pero desde la muerte de su hermana Natasha ha perdido el propósito y actualmente se encuentra atravesando una crisis existencial. Yelena funcionará como el corazón de esta entrega, y junto al personaje de Robert Reynolds, es decir, Bob, serán los dos pilares emocionales de la historia. Debo decir que me gustó mucho el humor que se maneja en esta película. Siento que, o sea, sí se compara mucho con el tema de Suicide Squad y pilla puntillos de la trama sobre todo, pero siento que más de tirar por la comedia, esta es una película que busca más esa arista mejor dicha, emocional de los personajes. Es un poquillo más oscura, es un poquillo más dramática. Como mencioné anteriormente, el humor me gusta bastante, y es que Marvel tiende a integrar el humor bastante bien, pero en esta película siento que el humor es bastante orgánico, porque los personajes se prestan para eso. Bob, por ejemplo, a pesar de que es este personaje tímido y tal, tiene un humor bastante particular, y es que el humor se da debido a la personalidad y a la interacción que se da entre los personajes, a esa dinámica que se da de grupo, y siento que es uno de los humores menos forzados que he visto en una película de Marvel. Surge tan natural que pues prácticamente pareciera que la película no estuviera escrita para eso, sino que básicamente el humor pasa porque tiene que pasar, pasa de manera natural. Además de esto, la película está humanizada a tal punto en el cual elementos como la pérdida de seres queridos, la soledad, la falta de propósito y la depresión son
aspectos fundamentales del arco evolutivo de los personajes. Y siento que esto es algo que hará que la película y que ciertos personajes conecten bastante bien a nivel emocional con muchas personas. Saldrás de la sala de cine eligiendo a tu Thunderbolt favorito. Ok, saltemos ahora un poquito a hablar del Nexus entre estos personajes. Pasemos a hablar del hilo conductor que une a toda esta trama de esta película, que tiene nombre y apellido: Valentina Allegra de Fontaine, la cual por simplicidad llamaremos Val. Valentina Allegra de Fontaine, la directora de la CIA, ha estado empleando a diferentes antihéroes para que realicen misiones encubiertas, y de esa manera ella poder manipular los hilos de sus operaciones sin ensuciarse las manos. Pero no solo eso, además Val ha estado supervisando el Proyecto Sentry, un proyecto de ciencia experimental parecido al Proyecto Renacimiento, es decir, el programa del supersoldado. Un procedimiento experimental que le daría a un individuo habilidades extraordinarias. Y aquí es donde la cinta me da un poquito esas vibes de The Voice, y aquí es donde pude identificar estos elementos que están inspirados pues en la serie de Amazon Prime, los cuales pues pasaré a explicar ahorita. Y es que Valentina Allegra de Fontaine, junto a esta empresa de Ox, han estado experimentando de manera ilegal en varios sujetos, con este procedimiento que al final solo un individuo es capaz de tolerar: Robert Bob Reynolds, siendo el objetivo principal de la directora de la CIA crear a un héroe perfecto y hacer ruido mediático con este nuevo individuo alterado, destinado a convertirse en el nuevo defensor de la Tierra, al llenar el vacío dejado por los Vengadores. Una dinámica muy parecida a lo que ocurre con Homelander y el personaje de Madeline Stillwell, en donde un individuo poderoso pero inestable a nivel emocional debe adaptarse a lo propuesto por su supervisora y a la empresa a la que representa, en este caso Vogue. El lío en el que se mete Valentina al hacer esto es que sus planes son investigados por el estado de la ciudad de Nueva York, y al ser ilegales, lo que ocurre es que Valentina se ve obligada a deshacerse de toda evidencia del Proyecto Sentry, creyendo a priori que el procedimiento es un fracaso al no contar con sujetos de prueba que hayan sobrevivido. Y además de esto, también manda a sus agentes encubierta, Yelena Belova, John Walker, Ghost y Taskmaster, a que se maten entre ellos, ya que pueden suponer potenciales testigos. Aquí es donde vemos esta escena que ya vimos en los trailers, donde está todo lo que queda sobre la investigación del Proyecto Sentry resguardado en un búnker subterráneo, a punto de ser incinerado. Y cada personaje tiene la tarea de asesinar a otro. El objetivo de Yelena es Ghost, el objetivo de Ghost es Taskmaster, el objetivo de Taskmaster es John Walker, y el objetivo de John Walker es la mismísima Yelena Belova. Básicamente el plan perfecto para deshacerse de todo. La secuencia de pelea es buena, vemos como cada uno trata de aniquilar a su objetivo. Ghost logra ponerle fin a la vida de Antonia Master, y la contienda seguiría si no habría sido por la aparición repentina de Bob. Aquí me gustaría pues profundizar un poquito en este juego que a veces se hace en redes sociales de qué pasaría si pondrías a todos estos personajes en un cuarto, quién saldría vivo. Y básicamente esta escena es un poquito eso, y es que tenemos a estos 4 personajes tratando de aniquilarse unos a otros, cada uno con un objetivo. Y si yo tuviera que elegir a pues mi campeón, yo siento que la que mejor saldría parada entre todos estos personajes sería el personaje de Ghost. Y es que estos personajes tienen prácticamente las mismas habilidades. Ghost siendo muy posiblemente el único personaje del grupo que tiene cierta clase de superpoderes, ¿verdad? Los cuales hasta el momento no controla de manera pues plena. Elijo a Ghost porque vemos que su poder le permite pelear, desaparecer, aparecer en otro lado. Siento que es una ventaja muy considerable en comparación con lo que puede hacer Yelena o Taskmaster, por ejemplo, que se ve un poquito más fuerte en estas escenas. Pero siento que inclusive John Walker, que es un super soldado y tiene super fuerza, le complicaría bastante enfrentarse de tú a tú con este personaje de Ghost, que a pesar de que no tiene super fuerza,
tiene esta habilidad de pues desaparecer y aparecer y teletransportarse y así. Así que en términos de poder, yo siento que pues primero pondría a Ghost, luego pondría a John Walker, luego tendría a Taskmaster, que yo no sé ustedes, pero a mí me flipa mucho Taskmaster. Se ve mucho más fuerte de lo que en realidad es, por simplemente copiar la técnica de combate de otros personajes. Y por último pondría a Yelena, la cual no es un juego, obviamente, es una ex-Widow, pero siento que no tiene estas habilidades que los otros personajes tienen, y es meramente una humana común que está simplemente entrenada para asesinar de una manera eficiente. Pasemos a hablar de otro punto interesante, y ya lo mencioné anteriormente, que me gusta mucho la dinámica del grupo. La verdad es que los personajes juntos funcionan de maravilla. Recuerdo cuando apareció el primer arte conceptual del grupo, y la verdad es que no proponían mucho. Un grupo de antihéroes con poderes bastante similares, 3 super soldados, un ex-Widow, Taskmaster, la cual simplemente puede imitar estilos de combate, y Ghost, siendo quizás el único miembro del equipo que tiene un superpoder como tal. Se nos recuerda constantemente que son un grupo de inadaptados. Son individuos con buenas habilidades de combate para las misiones que realizan, pero para el mundo como tal son prácticamente irrelevantes. Y creo que se veía venir que a pesar de que el grupo no tuviera un repertorio de poderes variados, al menos la dinámica entre sus miembros sería divertida. Pero la película en realidad le ha añadido profundidad a ciertos personajes, sobre todo a John Walker, el cual sabemos aún guarda resentimiento por no haber podido llenar los zapatos del Capitán América, y además se nos presenta su estado actual con su esposa, la cual lo ha dejado debido a que este trauma que ha creado a partir de lo que pasó en la serie de The Falcon and the Winter Soldier, no ha querido hacerse cargo de sus responsabilidades como padre. Además, se le da un poco más de personalidad a Ghost, que fue un personaje olvidable que debutó en Ant-Man and the Wasp. En cuanto a Antonia Masters, debo decir que la adaptación del personaje no me gustó en la película de Black Widow. El giro argumental de Antonia Masters siendo Taskmaster se vio venir a kilómetros de distancia, pero lo que sí me gusta de este personaje son sus escenas de acción, tanto en Black Widow como en la entrega actual, y debo decir que me hubiese gustado verla en la pelea final. Yo sinceramente pensé que no iba a morir, o al menos no de la manera en que murió, y es que era bastante obvio por los trailers que la iban a mandar directamente al lobby, pero pensé que era Marvel jugando un poco con esto para quizás darle a este personaje un momento al final, quizás un sacrificio por el bien del grupo, pero la verdad es que murió sin siquiera haber formado parte del equipo. El personaje que menos me funcionó es quizás Alex Zay, Red Guardian, y es que siento que me sobra un poco como parte del grupo, ya que tenemos 3 super soldados y este personaje es más bien un alivio cómico que un integrante del grupo como tal. Sí, tiene la funcionalidad de ser un estresor emocional para el personaje de Yelena, pero más allá de eso, como antihéroe y parte de esta alineación de Thunderbolts, me sobra bastante. Ok, hablamos pues un poquito de todos estos personajes secundarios. Pasemos a hablar de Bucky Barnes. Y es que Bucky juega un papel muy importante para la formación del grupo. Siendo un ex asesino de Hydra, es un personaje que ha pasado por todo lo que los demás miembros están atravesando: falta de propósito, pérdida y soledad. Pero no solo eso, Bucky ha superado cada una de estas adversidades, lo cual lo convierte en el miembro más maduro del equipo en ese aspecto. Bucky representa el punto de inflexión que motiva a los demás a reencontrar su propósito en el mundo. Y es que algo que no hay que olvidarse del personaje de Bucky es que sí, fue un asesino, hizo cosas atroces, pero en realidad Bucky siempre ha sido un buen hombre, siempre ha sido un hombre íntegro. Un hombre que pues ha sido privado de su propia decisión, y su camino de redención no ha sido fácil, porque la verdad es que no te puedes arrepentir de algo que no hiciste a voluntad propia. Y este es el dilema del caso de Bucky. Bucky hizo lo que hizo, pero él no lo hizo de manera voluntaria. Por lo tanto, la redención es un tema bastante complicado para este personaje.
El camino de Bucky no es tanto la redención, sino más bien el aprendizaje de dejar de cargar con una culpa la cual no te pertenece. Y esto lo convierte en un líder aspiracional para el grupo. Un personaje que es la muestra viva de que aún en nuestros puntos más bajos tenemos autonomía y decisión para levantarnos y redefinir nuestro propósito. Bucky Barnes no es una contraparte de Steve Rogers, pero más bien una parte fundamental de la moral que forjó al primer Vengador. Ahora sí, hablemos de la reina de la cinta, hablemos de Yelena Belova. Me parece bastante interesante este personaje de Yelena, y es que si te pones a pensar, de entre todos los Thunderbolts, Yelena es el único miembro que puede y tiene la posibilidad y la presión de relevar de manera directa a uno de los miembros originales de los Vengadores. Hablo de Black Widow. Y es que los otros personajes no deben llenar los zapatos de nadie. Ya existe un Capitán América, Thor está por ahí, un relevo prometedor de Ojo de Halcón ya tenemos en Kate Bishop y por supuesto tenemos un Hulk. Siendo quizás Iron Man el personaje que sabemos nunca podrá ser sustituido del todo. Y lo queramos o no, Yelena es la nueva Black Widow. Y creo que después de esta película aceptaremos con gracia que sea la nueva Black Widow, porque está puesta para rezarle. La actuación de Florence Pugh es emocional, empática y encantadora. Vemos cómo a pesar de sus fallas y traumas de la infancia, es un personaje que aún tiene la intención de abrirse y empatizar con otros. Bob es el ejemplo más claro de esto, ya que Yelena es quizás la primera persona que trata de entenderlo y el estado emocional en el que se encuentra, descrito como un vacío emocional que ambos personajes experimentan de manera constante en su cotidianidad. Me gustaría mucho ver a este personaje como el relevo oficial de Black Widow, ya que Yelena tiene esa estética de ex-Widow, pero posee una diferencia fundamental con respecto a Natasha, y es ese punto emocional. Mientras que Natasha era un personaje que buscaba la redención al estar en números rojos, lo que mueve a Yelena es ese deseo humano de formar parte de algo, de ser amada y de sentirse entendida. Y a pesar de que Natasha desarrolla esta tendencia al valoramiento de los Vengadores como su familia, es un personaje inicialmente menos empático y más difícil de conectar con, cosa que no pasa con Yelena, ya que la vulnerabilidad del personaje te hace encariñarte desde el día 1, dándole su propia identidad. Como mencioné anteriormente, Yelena Belova juega el papel de el corazón de esta historia y es un personaje que definitivamente vas a querer ver más en el futuro. Estamos hablando maravillas de esta película, pero hablemos un poquito de lo que no me gustó. Una de las cosas que no me terminan de convencer, sobre todo en el cine de superhéroes, es la resolución de enfrentamientos entre personajes donde la balanza de poder no es muy equilibrada. Capitán América contra Red Hulk, por ejemplo, en donde sabemos que la fuerza física del gigante carmesí está muy por encima de Sam Wilson. Esto empuja a que la resolución de las batallas sean más metafóricas que físicas, lo cual impide el crecimiento estratégico y la exploración de los poderes y capacidades de los héroes. Cosa que opino es más interesante de ver que las batallas que culminan en discursos. Algo similar pasa aquí, en donde el villano The Void es mucho más fuerte que un grupo completo de Thunderbolts, lo cual empuja a una resolución menos física y más mental, más metafísica y más emocional. Muchachos, para el que no lo entendió, este personaje de The Void es una representación de la depresión. La depresión por la cual atraviesa Robert Reynolds, un ser oscuro que encara la peor parte del lado emocional de Sentry. Algo que por supuesto está adaptado muy bien y bastante fiel al cómic, pero da como resultado una resolución que no me gustó mucho, en donde de nuevo se debe apelar al lado humano del villano en vez de presentar a un grupo de héroes que de manera estratégica utilicen sus poderes para vencer a un enemigo el cual es prácticamente invencible. Y creo que la cinta sí lo hace bastante bien, no estoy diciendo que se haya hecho mal, lo que pasa es que a mí estas clases de resoluciones no me gustan en lo absoluto. Y sobre todo, ya viendo pues el tema de Red Hulk y Capitán América, pues se me hace bastante repetitivo el tema.
Algo que me hubiese gustado ver es que se utilizaran los poderes de Ghost, por ejemplo, para que de alguna forma debilitara o encontrara el talón de Aquiles de Sentry y de una forma más estratégica neutralizar la amenaza. Y hubiese encajado bien, porque esto supondría un desarrollo de los poderes de Ghost, la cual en un principio nos menciona que aún no controla sus habilidades por completo. Y sí, esto fue lo único, o bueno, fue lo que menos me gustó de la película, fue esta resolución en donde se nos plantea más que nada una metáfora de el tema de acompañar a una persona en duelo, más que una resolución superheroica en donde pues se resalten o se evolucione las capacidades de un individuo, o en este caso de un grupo de individuos, un grupo de superhéroes que piensa de una manera estratégica cómo vencer a un rival el cual es significativamente más fuerte que tú. Como mencioné anteriormente, no siento que esté mal hecho, siento que la película está escrita de una forma en la que esta es la resolución que se le debió dar, ¿verdad? Se buscaba más este tema metafísico, este tema mental, que pasaré un poquito a explicar los poderes de Sentry más adelante, pero me hubiese gustado y extraño esas resoluciones en las cuales el héroe ya sea o se hacía un poquito más fuerte o pensaba de una manera estratégica cómo vencer a un villano el cual es mucho más fuerte, ¿verdad? O que buscaba esa manera alrededor. Por ejemplo, con el tema de los Vengadores fue un poquito el viaje en el tiempo al no poder vencer a Thanos. Entonces pues esta resolución es muy por el poder del amor, ¿verdad? Es por el guión, y siento que es bastante repetitiva y, como mencioné anteriormente, no está mal hecha, pero siento que no es lo que me gusta ver a mí de un superhéroe o de una película de superhéroes. A mí me gusta ver una batalla física en la que pues sí, el único aspecto metafísico que toma parte en esa batalla es la estrategia o la forma de pensar, de anteponerse y de anticiparse de pues el héroe ante el villano. Ok, bien, pasemos de lo que menos me gustó a lo que más me gustó de la película, y ese tiene que ser el personaje de Robert Bob Reynolds, a.k.a. Sentry, a.k.a. El Vacío. Recuerdo muy bien cuando se hizo un recast del personaje y creo que fue lo mejor, porque Lewis Pullman da en el clavo con su interpretación de Sentry. El personaje no está adaptado de manera súper fiel al cómic, pero es una propuesta que mantiene a grandes rasgos los elementos esenciales de su origen en los cómics, y sobre todo se integra de manera casi perfecta a la historia que nos han querido contar. Esta introducción de este personaje superpoderoso sería un poco un elemento de escepticismo, pero creo que fue una adaptación 10 de 10 del personaje y se roba el show, el buen Bob. Me gusta mucho la escena de presentación del personaje en la Torre de los Vengadores, y siento que es mi escena favorita y será la escena favorita de muchas personas cuando la vean, porque el personaje sorprende. El traje está hermoso y la pelea en donde humilla a los Thunderbolts le da un aura que flipas, mostrándonos un amplio rango de sus superpoderes, como vuelo, superfuerza, telequinesis, manipulación de la materia y los poderes oscuros, los cuales son algo nunca antes visto en el cine de superhéroes anteriormente, y me parecieron bastante originales. Hablemos un poco del tema de estos poderes oscuros del personaje de The Void, y básicamente lo que pasa es que esto es una adaptación del cómic, básicamente, la cual se conoce como los zarcillos de sombra. Básicamente lo que hace el personaje es que al convertirte en esa especie de sombra, lo que pasa es que te teletransporta o te lleva a un plano el cual es el vacío, es la mente retorcida o la parte más oscura de Robert Bob Reynolds. Esto me pareció bastante original y me gustaron los efectos, me gustó cómo se adaptó, porque es algo que nunca se había visto antes y queda bastante bien. Sobre todo esta escena en donde se comienza a oscurecer toda la ciudad de Nueva York es bastante impactante. Sentry es un personajazo, una muy buena introducción y un personaje del cual definitivamente querrás ver mucho más. Ahora sí, hablemos un poco de qué significa el asterisco. Yo personalmente le doy
dos interpretaciones. Hay una la cual pues es la interpretación que la película le gusta dar. Empezaré por pues mi interpretación, y el asterisco más que nada representa los miembros del grupo. O sea, cada asterisco, cada arista del asterisco es un miembro de los Thunderbolts, y es que básicamente esto queda bastante bien representado, sobre todo en esta escena en donde escalan el tubo prácticamente agarrados espalda con espalda. Y los planos que se nos muestra, si tienes ojo de halcón, pues los planos que se nos muestran en esta secuencia, que son tomados desde arriba o desde abajo, muestran algo así como un asterisco. Y básicamente es eso, es la representación del trabajo en equipo, es la representación de la integración de estos personajes, es la representación de todas aquellas aristas o de todos aquellos matices que constituyen un todo. Estos personajes siendo finalmente un grupo al cual se le da una segunda oportunidad. Y es que las segundas oportunidades siento que sería un poquito algo que se toma en este nuevo grupo de super soldados, no sé cómo llamarlos, porque entendemos que cada personaje tiene un pasado un poco cuestionable. O John Walker, por ejemplo, es un poquito un cabrón, y básicamente la película nos plantea al buscar darle una segunda oportunidad a estos personajes, no solamente en la historia, pero darle una segunda oportunidad como espectadores, porque estos son personajes los cuales algunos sí han gustado, pero nunca se ha profundizado hasta este punto en su historia. No se nos ha dado el chance de empatizar con estos personajes, y básicamente algunos han sido juzgados duramente, Ghost y Taskmaster por ejemplo, pero en esta película se nos da esta segunda oportunidad, se nos da este segundo chance de entender a los personajes y de quererlos, y de prácticamente pedirle perdón a muchos de ellos. Así que sí, siento que el tema del asterisco representa mucho el tema del trabajo en equipo, representa mucho el tema de estos elementos que trae cada personaje al grupo. Y la segunda representación que se le da al tema del asterisco, y esta es la interpretación de la película, es que hay un cambio de título. Básicamente se nos presenta este grupo como los Thunderbolts, pero ese en realidad es un título postizo, porque para el final de la película pasan a llamarse los Nuevos Vengadores. Tengo un poquito de sentimientos encontrados con este tema de los Nuevos Vengadores. No me gustó mucho que se llamaran los Nuevos Vengadores, prefería mil veces que se llamaran los Vengadores Oscuros, es decir, los Dark Avengers. ¿Por qué? Porque estos son un grupo de personajes que tiene su propia identidad. Ellos no necesitan reemplazar a los Vengadores. Ellos ya son un grupo que tiene su propia identidad, que tiene su propia aura, y esa es un aura oscura, un aura de personajes reformados que traen pues ese pasado oscuro o arrastran esa culpa con ellos, y que básicamente al unirse, al querer reestructurar su propósito, encuentran nuevamente pues ese algo que los va a llenar nuevamente y que los va a impulsar a ser mejores personas. Por lo tanto, yo no siento que este grupo necesite llenar los zapatos de los Vengadores y convertirse en un nuevo grupo de Vengadores. Más bien, yo siento que este grupo de personajes debería tener su propia identidad, o bueno, ya tiene su propia identidad, y deberían ser más bien, sí, un tema Vengadores, pero tener su propio, por así decirlo, rollo, o sea, su propio rollo oscuro. Y siento que el nombre de Dark Avengers le hubiera venido mucho mejor, y pues vende, va con la estética, todo es un poquito más oscuro, los poderes de The Voice son la oscuridad plena, y bueno, básicamente siento que hubiera sido un poquito un mejor nombre que el nombre de New Avengers, Nuevos Vengadores. Está un poquito como que le pudiste echar un poquito más de ganas al título. Entonces sí, básicamente muchachos, siento que este es todo el análisis, toda la reseña que he querido hacer. Siento que sí es una película que va a dar la sorpresa, es una película que gustará bastante, y hasta este punto, obviamente no he hablado de las escenas post créditos, pero hasta este punto siento que la película se sostiene bastante por sí sola, está bastante bien escrita, como mencioné anteriormente, tiene cosas originales, la introducción de Bob es bastante buena, los poderes, y siento que Sentry es un personaje que para futuro, y sobre todo este nuevo grupo de Vengadores, a pesar de que no es tan fuerte, son
los nuevos defensores de la Tierra, y son esos personajes que tomarán un poquito más de importancia cuando se trate de Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Ya veremos. Ahora, hablemos de las dos escenas post créditos. Obviamente una es simplemente cachondeo, es Red Guardian apareciendo ahí haciendo pues su papel de alivio cómico. Pero la segunda es una escena bastante extensa en realidad y que da bastante para hablar. Normalmente las escenas de Marvel Studios nos presentan un solo elemento, un par de segundos, qué sé yo, ni siquiera el minuto, pero esta escena la sentí bastante extensa, como 3-5 minutos de estos nuevos personajes, y es que se da un salto en el tiempo a 14 meses después de los eventos de esta película y están por ahí discutiendo el tema del nombre. El tema del nombre aquí es la circunstancia a discutir, y básicamente se habla de Sam Wilson queriendo armar su propio grupo de Vengadores, y obviamente hay una disputa por ahí con el nombre, y pues se plantean un par de opciones de qué pueden hacer por el tema del copyright. Pero la parte más impactante de esta escena post créditos es la llegada de una nave de otra dimensión a la Tierra, que es básicamente los Cuatro Fantásticos, que como sabemos son personajes cuya historia estará situada en otra dimensión completamente diferente a la de el universo actual de los Vengadores, y es un motivo más. Yo digo que se ha traído esa reconexión bastante de vuelta que se extrañaba en las películas de Marvel, porque al ver esta nave que podemos ver en el tráiler de los Cuatro Fantásticos, de hecho, sí supone un poquito un tema spoiler, diría yo, pero siento que te da esa sensación de querer ver más qué va a pasar con el tema de los Cuatro Fantásticos. Creo que en julio es cuando estrena la película. Entonces sí, básicamente de eso se trata la escena. Tenemos a los nuevos Vengadores un poquito más consolidados, cada uno tiene un traje nuevo. Me gusta mucho el tema de la estética del escudo de John Walker. Bucky tiene un traje nuevo bastante mejor. Yelena pues por supuesto no ha tenido muchos cambios, pero más que nada se nos muestra que este grupo ya está consolidado y quizás ya han hecho un par de misiones. No se ve a Valentina Allegra de Fontaine por ninguna parte, pero sabemos que ella es la nueva Nick Fury, por así decirlo. Pero se nos plantea algo interesante del tema del personaje de Robert Bob Reynolds de Sentry, y es que Sentry dice que pues no puede utilizar sus poderes, no lo puede hacer, porque al hacerlo despertaría de nuevo a esa parte oscura de sí mismo. O sea que este personaje, me imagino que al utilizar sus poderes lo que se implica es que esa parte, ese vacío va a regresar, es una amenaza latente. Y esto es algo que, de nuevo, está adaptado bastante bien de los cómics. Este personaje me gustó bastante. Entonces, bueno muchachos, como les mencioné anteriormente, una película que me gustó bastante. Yo le daría de un 7.5 un 8. Estuvo bastante buena la película. Siento que pues esto es todo lo que tengo que decir. Esta es mi reseña completa de Thunderbolts. Estaremos por supuesto analizando un poquito más de aspectos de esta película, porque siento que es una película que da mucho para analizar. Es una película que te plantea muchas cositas y siento que daría para un video más. Así que creo que hasta aquí el video de hoy. Espero que vayas a ver la película de Thunderbolts. Déjame saber aquí abajo qué te pareció. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Y cuál creerías tú que es el personaje que si los pones todos en un cuarto a pelear saldrías con vida? Para mí, simplemente yo elegiría a Ghost o a Walker, a uno de ellos. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado este análisis de Thunderbolt. Por supuesto, nos vemos en el siguiente video, que muy posiblemente tenga que ver con este tema de Thunderbolts, o quizás ya esté hablando de los Cuatro Fantásticos. Como sea, nos vemos en un nuevo video.